incas llegaron, impusieron, arrasaron, atacaron, mataron y castigaron casi igual que cualquier otro pueblo que somete a otro. Quizás la diferencia es que sus límites de armas eran un poco distintos y que había nomás una base, una manera de entenderse pan-andina, habían valores, habían códigos culturales que eran comprensibles. Por ejemplo, esto de los malquis, de las momias de los antepasados, tanto entendía el conquistado como el conquistador. La gran tragedia después de la conquista europea española fue este no comprenderse. Los códigos culturales eran muy diferentes y el encuentro de Atahualpa con Pizarro fue tan dramático que nos muestra que no se comprendían, ¿no? La Biblia y la chicha eran dos elementos que cada cual los manejaba con sus propios elementos y no había puntos de contacto, de entenderse. En cambio, en la conquista inca sí había puntos de contacto, se entendían hacia dónde iba el asunto y eso, digamos, paliaba o no hacía que la conquista fuera de la misma magnitud que la que fue después. Al bando perdedor de Huáscar le prometieron hacer justicia y recompensar sus pérdidas. Solo el progresivo endurecimiento del dominio español y la extracción odiosa de recursos impulsaron a las diferentes fuerzas indias a formar un frente antiblanco. En abril de 1537, la gran rebelión de Manco Inca creó la necesidad a varios grupos aymaras de optar por un bando. Al ir en defensa de los Colla en 1538, Francisco Pizarro encabezó una fuerza de expedición hasta Chucuito y el río Desaguadero para eliminar las fuerzas rebeldes. Pizarro decidió dejar a sus hermanos para que emprendieran la colonización en las tierras altas y valles bolivianos. Solo después de la conquista del Cusco por Pizarro y sus seguidores en 1533 se enviaron expediciones formales hacia el altiplano. La primera de ellas estaba comandada por Diego de Almagro en 1535. En 1538, Francisco Pizarro ahorcó a Almagro e inició el poblamiento del sur del lago Titicaca, que luego los españoles llamarían Charcas. En la segunda mitad de 1538, los dos hermanos de Pizarro, Hernando y Gonzalo, llegaron para asentar dos núcleos de importancia. Uno, y tal vez el más decisivo, fue la villa de Chuquisaca. El segundo fue el campamento minero de Porco, en la zona que posteriormente se llamaría Potosí en 1545, donde algunos de los mineros descubrieron las vetas de plata más ricas del continente. En cuanto Gonzalo Pizarro fue derrotado en las costas de Perú, las autoridades de Lima enviaron una nueva expedición a Charcas en 1548. Entonces La Paz se convirtió en un importante centro comercial. La audiencia de Charcas se creó en 1559 porque aquí había una importante población quechua, aymara, y además mucha población indígena en tierras bajas. Y estábamos muy lejos de la capital del virreinato, que era Lima. Entonces era necesario tener una entidad política que vea y administre y organice todo lo que significaba lo que hoy es Bolivia y mucho más territorio que teníamos antes. Al final, como ustedes saben, la audiencia de Charcas, el territorio, se convirtió en lo que hoy es Bolivia. Ahora bien, además de fundarse la audiencia de Charcas, en esta época del siglo XVI se fundaron casi todas nuestras ciudades. La primera, por ejemplo, fue la ciudad de La Plata, que hoy conocemos como Sucre, en 1539. Luego Potosí, por su riqueza minera, en 1545.
Nuestra La Paz en 1548. Y luego también se fundaron la ciudad de Santa Cruz, la ciudad de Cochabamba, la ciudad de Tarija. Oruro se fundó un poco más tarde, en 1604, y a Tierras Bajas tardaron mucho en llegar los españoles porque era difícil por los caminos y además porque no les interesó mucho en esa época porque tenían las minas de Potosí y de Oruro. Así que Trinidad, por ejemplo, recién se fundó unos 150 años después que La Paz. El centro minero de Potosí se convirtió en una de las razones fundamentales de la presencia española en la región de Charcas. Las regiones de La Paz y el Cusco fueron las poblaciones más densamente pobladas de la área andina. Entre 1572 y 1576, Francisco de Toledo visitó Charcas y logró reorganizar su sociedad, como también reestructurar y ordenar la economía minera. Desde 1545 hasta inicios de la década de los 60, Potosí se había convertido en la fuente de plata más rica del mundo, pero basado en la extracción de yacimientos superficiales. En 1570, la industria minera se encontraba en crisis con un decaimiento de la producción. En 1572, Toledo solucionó el problema introduciendo el proceso de amalgamación con mercurio. Organizó la mina real de Huancavelica, convirtiéndola en la única abastecedora de mercurio para la zona del altiplano.